La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del pastor Walter Escalante. Digno de gloria, te adoramos, te bendecimos. Gracias, Señor, por tu misericordia. Tome asiento, por favor, y acompáñeme unos minutos a compartir la palabra del Señor. Juan capítulo 4. Le voy a leer algunos versículos, no sé cuánto voy a llegar, no quiero extenderme mucho tiempo. Pero hay algo importante que sí me viene hablando en esta semana y quiero compartirlo con usted. Verso 1, hasta donde llegamos. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos se habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Me detengo primeramente en esto, aunque el punto clave que quiero ir está mucho más adelante todavía, pero es importante esto que usted lo conozca. Si vemos un mapa de Israel, un mapa de los tiempos bíblicos, hay una situación real, obvia, por lo cual al Señor le era necesario pasar por Samaria. Judea, donde él estaba, está en el sur, Galilea, hacia donde él iba, está en el norte, y Samaria, ¿sabe dónde está? En el medio. O sea que inevitablemente no tenía otra, él tenía que pasar por ese lugar. Pero la referencia que el Señor nos da, diciéndole era necesario, sería redundante si no hubiera algún otro motivo. Y el motivo es que él tenía un plan. Jesús no hacía las cosas porque sí. Mire, si hay una persona a lo largo de los tiempos y en la Biblia, si hay una persona que medía cada paso, cada palabra que decía, cada cosa que hacía, si hay una persona que era coherente y consciente en todo lo que hacía, ese es Jesucristo. Podemos ver a veces aún en los apóstoles, ver que cometían algunos errores o que hacían cosas tal vez indebidas, que mismo en la misma Biblia vemos las correcciones, porque la Biblia, gracias a Dios, es el único libro, si lo vemos como libro de historia, porque tiene historia, es el único libro de historia o histórico donde muestra a sus personajes con todas sus debilidades. No los muestra solamente como los superhéroes. Los otros libros de historia, por ejemplo, historia argentina, todos eran superhéroes. O eran todos malos y lo demás todos villanos. Y según quien la cuente. Pero en la Biblia usted ve a la gente con sus propias debilidades, con sus errores. Pero el único que era consciente y coherente en todo, el que sabía lo que hacía y el que tenía un plan para cada paso, era Jesucristo. Él sigue estando, la Biblia dice que él sigue estando vivo. Usted sabía esto, ¿no? Por las dudas. O sea, cosa que... No, capaz que si no, no tenemos que cambiar de religión. Él sigue estando vivo, él está obrando hoy todavía en medio de su pueblo y él sigue estando consciente y coherente de todo lo que hace, tiene un plan y un propósito. Jesús iba transitando, iba hacia Samaria, pero iba pensando que no solamente, hacia Galilea, no solamente que iba a cruzar por Samaria, no solamente que iba a descansar a la tierra de Galilea, a su región, en la región donde él vivía. Él era conocido como el Nazareno porque vivía en Nazaret. Nazaret está en Galilea. Entonces iba hacia su tierra, iba a su barrio con su gente, pero era necesario pasar por Samaria porque tenía que encontrarse con una mujer que ella todavía no sabía que se iba a encontrar con él y a la cual él tenía que bendecir, tenía que ministrar, tenía que transformar y enviarla con un propósito. Cada vez que uno se encuentra con Jesucristo, empieza ese mismo proceso. El Señor te encuentra, el Señor te confronta, el Señor te transforma y el Señor te envía con un propósito. Si hasta ahora encontraste que el Señor te encontró y nada más, es que todavía estamos rengos a mitad de camino. Si el Señor te encontró pero no te transformó, todavía estamos haciendo el kinder, estamos en jardín de infantes, estamos en los primeros pasos, estamos tomando leche, estamos diciendo cucú dada. Es necesario entrar por el camino de la transformación. Decía el miércoles, me quedó muy pegado eso, ya lo conté muchas veces en esta semana, porque alguien puso en su Facebook una frase que resumía toda la prédica del miércoles, y para mí, cuando yo lo leí, dije, qué bueno, me resumió todo, sencillamente, el contexto de lo que estábamos hablando. Y la chica puso, la mariposa no vuelve a ser gusano. Cuando usted se convierte a Cristo, si sigue andando según sus pensamientos antiguos, si sigue teniendo sus temores e inseguridades, si sigue teniendo las mismas debilidades y conflictos, si sigue retrocediendo, si sigue pensando como pensaba antes, no permitió que el Espíritu le haga nacer alas y empiece a volar con las alas espirituales para vivir la transformación del Señor. Cada vez que el Señor lo encuentra, el Señor lo confronta y esa confrontación lo transforma. Luego que lo transforma, lo envía con un propósito.
capaz que usted se pregunta, ¿y qué tiene Dios conmigo? ¿Y qué va a hacer Dios con mi vida? ¿Y para qué estoy yo? ¿Y qué voy a hacer yo con mi vida? Si se lo pregunta a un chico de entre 10 y 20 años, digamos que todavía está en el proceso de saber qué va a hacer con su vida. Pero si tiene 50 y se está preguntando esto, tiene un problema. Tenía yo 44, 45 años tenía. Tenía yo 44, 45 años y alguien me dijo, mira, podemos empezar de cero a hacer determinada cosa, podemos hacer un plan para esto, mira, confía, cree, espera, seguí, porque dentro de 10 años algo puede explotar. Y yo le dije, pará la pelota, yo ya no estoy en tiempo de empezar cosas de nuevo, tengo que tener una dirección segura, clara para mi vida. No puedo empezar a probar, no puedo empezar a tantear, a intentar, a ver qué es lo que sale, qué es lo que no sale. Yo tengo que tomar la dirección que Dios me pone. Y la dirección que Dios me pone es esta, algo que le dije a esa persona en ese momento, y por este camino vamos. Y si te equivocás, me dice, y si me equivoco en seguir lo que vos me decís, le dije, y acá estamos siguiendo el llamamiento del Señor. Dios tiene un plan con tu vida. Si todavía no sabes qué hacer, tenés que permitir ser transformado. Cuando sos transformado, recibís el llamamiento que te envía con un propósito. Dios quiere usar tu vida. Cuando decíamos recién en el creo en ti y en lo que harás en mí, usted no tiene noción. Bueno, de eso se trata esta palabra. Voy a intentar metérsela en unos minutos, pero usted no tiene noción de lo que Dios es capaz de hacer con su vida. Primero lo hace en su vida, para que usted crea, para que se sienta bien, para que sea sanado, restaurado, bendecido. Luego lo hace con su vida, porque Dios lo llamó con un propósito, no simplemente para amacarlo, para mimarlo, para cuidarlo y bendecirlo. Dios quiere usar su vida con un propósito. Entonces Jesús cruzó hacia Galilea, yendo a través de Samaria, porque tenía un propósito. Y el propósito lo vemos en los versículos que siguen, versículo 5 en adelante. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Me acostumbré mucho a la pantalla, ¿no? Ya la extraño. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, como dice, se sentó así junto al pozo y era como la hora sexta, era el mediodía. Ayer decía sobre este punto que a veces cometemos el error de endiosar a Dios y vemos a Dios solamente como un ser espiritual que lo es, sobrenatural que lo es, todopoderoso que lo es, que es capaz de hacer todas las cosas que lo es, que es invencible, omnipotente, omnisciente, todo eso que lo es. Pero también Dios caminó en la tierra en pies de carne, en el cuerpo de Jesucristo, y Dios nos mostró una vida humana. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que versículo 7, se despojó a sí mismo. ¿Qué significa? ¿Qué entiende usted por la palabra despojo? ¿Qué es despojarse? ¿Cuál es el resultado después de un despojo? Nada, vacío, cero. Le entraron a su casa y lo despojaron. ¿Qué quedó? Ni el perro que lo mira con cara triste, nada. Despojo. El Señor se despojó a sí mismo. El Señor se sacó su vestidura de divinidad. Dejó lo que lo identificaba consigo mismo en la gloria y empezó a caminar como ser humano. Versículo 7 sigo. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se hizo un hombre más y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo. Y una vez un paso más abajo, un escalón más. No solamente se convirtió en hombre, sino que siendo hombre se humilló más todavía, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo, el que anduvo entre nosotros, dice Juan 1.14, vimos su gloria y caminó entre nosotros y vimos su gloria. Jesucristo sintió dolor, sintió hambre, sintió sed, sintió frío, estuvo cansado. Jesucristo es alguien que puede entender tu dolor, que conoce tu dolor y tu necesidad. Cuando oramos, cuando nos enfocamos, tenemos que entender que más allá de la omnipotencia que Dios puede hacer todo, entender que gracias a que Él tuvo un plan de rescatar nuestras vidas, Él entiende tu dolor.
Cometemos ese error tan grave cuando decimos, ¿cómo le voy a molestar a Dios con esto? ¿Qué va a entender Dios tal cosa? ¿Cómo le puedo decir esta tontería que me pasa? ¿Cómo le voy a pedir a Dios porque mi hijo tiene un problema en la escuela? Porque me duele la cabeza, me duele la muela. ¿Cómo voy a molestar a Dios con esas cosas? Hebreos capítulo 4. Andamos muy versiculero hoy. Versículo 14. Al 16. Por tanto, ¿lo tiene ya? ¿Ahí? 4.14, Hebreos. Me parece que más o menos. Hebreos, no Hebreos, ¿eh? Claro, si salimos todos a la calle vamos a encontrar unos cuantos hebreos, pero... Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Probado, quiere decir la palabra tentado, cuando nosotros, como somos mal pensados, cuando leemos o decimos la palabra tentación, ¿usted en qué piensa? Inmediatamente. Se me van a salir. Cuando dice tentación o fue tentado, ¿usted qué piensa? Piensa en sexo, automáticamente. Pero tentado literalmente quiere decir probado. Probado es en todas las cosas puesto al límite, al extremo. Pasó todo tipo de aflicciones. Antes de la cruz, Jesús pasó ese momento en el monte, se puso a orar con sus compañeros, amigos en ese momento, los cuales no pudieron y él les reclama, ¿por qué no han podido orar conmigo ni siquiera una hora? Y él lloraba y él gemía y dice que le caían gotas de sudor como de sangre de la presión que había en su interior. Jesús fue un hombre complicado, atormentado, perseguido, que necesitaba buscar todas las noches, dice que iba a buscar de la presencia de Dios. Jesús puede compadecerse de nuestras debilidades. Jesús conoce lo que te pasa. Por eso dice el apóstol Pablo que todas nuestras peticiones, nuestras cargas deben ser presentadas delante de Él. No simplemente acercarnos a Dios en la omnipotencia y orar con palabras complicadas. Jesús mismo le dijo al pueblo, dice, cuando oren, no usen vanas repeticiones, como aquellos que no conocen a Dios, porque los judíos tenían una forma muy linda de orar, muy elegante. Cuando uno lo escucha, dice, ¡ay, qué lindo que queda! Pero eran oraciones vacías, sin sentido, huecas, donde tenían una estructura, una forma, y siempre empezaba la oración de tal manera, diciendo tal y cual palabra, bendito seas tú, oh Señor, Dios del universo, que creaste tal y tal cosa, que creaste el cielo y la tierra, y el que nos das, y si iban a orar, qué sé yo, por la sandía, decían, y que nos das la sandía. Así era la estructura de oración de los judíos, pero no había una identificación de entender que el Señor estaba escuchando. Pero Jesús dijo, yo paso lo mismo que le está pasando a ustedes. Y este pasaje, el de Hebreos, termina diciendo, a modo de consuelo, el versículo 15 y 16, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Podemos llegar ante Él hizo el trabajo por nosotros. Dice, retengamos nuestra profesión, dice el versículo 14, lo cual quiere decir, lo cual representa que nosotros debemos seguir creyendo y viviendo lo que creemos y confiando en que Dios está por delante. Escúchenme, aunque se levanten las tormentas. ¿Hay tormentas en su vida? Mire, yo me voy a dar toda la chapa, mire todo lo que pasa. ¿Hay conflictos? No sé, pregunto, ¿tiene problemas alguna vez? ¿O es marciano? Yo tengo problemas todos los días, le cuento. Tengo conflictos todos los días. Tengo crisis personales constantemente, todo el tiempo, porque sigo siendo un hombre tratado, transformado, tocado por Dios. Pero lo que dice el libro de Hebreos, cuando dice mantengan su profesión, está diciendo, si el Señor pasó lo mismo, entiende lo mismo y se compadece, siente lo mismo que te pasa, cuando se te sacuda todo, seguí adelante, seguí firme. Cuando el piso se mueva, agárrate del aire, seguí firme. Cuando los vientos golpeen, empezá a gritar, Señor, no tienes miedo que perecemos, nos hundimos. No abandone, no baje los brazos.
permanezca, persevere, como dice Apocalipsis 3, el que persevera hasta el fin, no sea cosa que largue un rato antes y se quede sin el pan y sin la torta, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Seguimos en Juan, volvemos a Juan, versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Normalmente cuando nos enfocamos en esto, cuando pensamos en esto, incluso con la canción, el dame de beber, uno como que se olvida que Jesús fue el que pidió primero. Y uno se enfoca siempre en la mujer, en la que después le empieza a pedir y le dice, dame agua viva, lo que dice los versículos siguientes. Pero el que empezó pidiendo, dame de beber, dentro de la visión de la mujer y de los hombres que pudieran pasar por ahí, era un vago sentado en una piedra pidiéndole a una mujer que le dé agua. Era un tipo de, escúcheme, Jesús tenía 30 años. O sea, no era ningún anciano. Era un tipo en la plenitud de su fuerza, de su juventud, podemos decir. Era un tipo hábil para todas las cosas. Se sienta cansado, pasa a la mujer, che, dame agua. Hoy lo acusarían de violencia de género, de, qué sé yo, cualquier tipo de cosas. Ya lo meterían preso por ¿cómo se dice? Por discriminación, le harían una denuncia al INADI y todas las cosas. Pero él tenía un propósito, recuerde esto, nunca se lo saque de la cabeza. Dios siempre tiene un plan. Siempre tiene un plan. Aunque no vea, aunque no entienda, Dios tiene un plan. Aunque usted se ponga a orar o empiece a mirar su vida, cosa que a veces no es tan bueno hacer. Empieza a mirar su vida y ve tal vez lo que todavía no alcanzó, y ve que no tiene un destino hacia adelante, y se encuentra solamente con sombras o con oscuridad, o metido en un bosque que no sabe qué camino tomar. No se preocupe, Dios tiene un plan. Siga lo que Dios le puso en el corazón. Busque la palabra que Dios le habla. Pregúntele a él qué es lo que tiene para decirle. No importa que no vea, Dios tiene un plan. Él le dice, dame de beber, porque era necesario, conforme a la enseñanza de la Escritura, era necesario que primero él reciba para que él pueda dar. Dice Génesis 8:22, si quiere lo busca, si no se lo anota por ahí, un rinconcito. Génesis 8:22. Mientras la tierra permanezca, no cesará la siembra y la cosecha, el frío, se siente, y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Le repito, mientras la tierra permanezca, todavía estamos acá, todavía no explotó ninguna, el de Corea no se volvió loco, no tiró ninguna nuclear que reviente todo el mundo, todavía el Apophis no chocó, que hace 20 años que dicen que en cualquier momento nos golpea el asteroide que nos hace ¡puf! Todavía estamos acá. Mientras la tierra permanezca, no cesará la siembra y la cosecha. Si está leyendo, dice sementera y siega, yo se lo digo en castellano. La siembra y la cosecha. Y después compara frío, calor, invierno, verano, día y noche. Esto quiere decir que el Señor está sentando un principio, una ley, está haciendo un decreto, sembrando una ley, que esa ley se cumple hasta que la tierra desaparezca. La tierra todavía está, todavía existe, siembra y cosecha. Todavía existe que todo lo que el hombre hace, todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Si usted cosecha semilla de limón, no recoge manzanas. Imposible, no hay manera, aunque usted le ponga mucha fe. Aunque le crea, le ponga y le ore. No. Va a tener limones, va a tener limones. Todo lo que el hombre siembra, cosecha. Si usted, dice el viejo dicho, si usted siembra vientos, el que siembra, porque siempre, escúcheme, esto también es para entenderlo y tomarlo en cuenta, siempre. A ver, siempre quiere decir, es bien determinado, es una palabra bien estricta. Siempre la cosecha es mayor a la siembra. Siempre. Usted sembró una semilla y aunque nazca una planta raquítica, aunque esté toda, cuando crezca, cuando da fruto, cuando tiene el fruto, va a tener más de una semilla. Siempre la cosecha es mayor a la siembra. Tenga cuidado con lo que siembra. Tenga cuidado con lo que siembra. Si siembra bendición, recibe más bendición. Si sierva, ya que termina el culto.
Sí, que sí. Si siembra maldición, cosechará maldición. Por eso decía, el que siembra vientos cosecha tempestades. Es más bienaventurado, dijo el Señor, dar que recibir. Entonces el Señor delante de esta mujer le pide para que ella le dé, y cuando él reciba lo que ella tiene para darle, entonces él puede darle más en abundancia. Dios no te puede dar hasta que no le des. Ah, pero es un Dios ambicioso, lo único que quiere Dios es plata. No, Señor, usted piensa, ¿ve? ¿Se da cuenta? Piensa sexo y plata, nada más tiene la mente podrida, viejo. No. Darle a Dios empieza con darle el corazón. Darle a Dios significa darle mi vida entera. Cuando yo presento, como les dije hoy, pongo mi vida en ofrenda viva delante del Señor, como dice Romanos 12, mi vida en ofrenda, todo lo demás no me importa. Cuando mi vida está ofrendada, ya no me importa darle plata, no me molesta. Cuando mi vida está ofrendada, no me importa darle tiempo, servicio, no me molesta, es lo que quiero. Entiendo que estoy para eso, entiendo que fui puesto para eso y es lo normal, lo que tengo que hacer. No me importa dedicarle mi vida al Señor. Hablaba ayer con un pastor que estuvo visitándome unos minutos antes de empezar la reunión, de los conflictos, de las luchas, de las cargas, de la tensión. Le digo, cuídate, tuve un infarto hace unos días. Le digo, cuídate porque a veces uno se cree que puede hacer todas las cosas y uno no puede hacer todas las cosas, ¿eh? Hay que dejar que las cosas las hace el Señor. Es bastante nuevo en la obra. Digo, y seguimos hablando sobre eso y se va, y yo cuando se fue digo, pero a pesar de eso, y de los golpes y del infarto, y el tipo cuando el infarto se subió a la escalera con caja, la gente está loca. A pesar de eso, uno sigue firme, porque hay un llamado, algo que lo mueve en el corazón. Se mantiene firme sirviendo al Señor. Es más bienaventurado dar que recibir. Jesús necesitaba recibir de parte de ella. Dios nos busca. ¿Sabe usted que Dios tiene hambre de usted? Porque nosotros le cantamos a Él. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia. Bueno, con esfuerzo podemos hacer un coro más o menos que esa fe. Pero el que tiene hambre de nosotros, el primero que tiene hambre de nosotros es Dios. Santiago 4.5, si usted lo duda, Santiago 4.5 le dice, ¿o acaso ignoran que el Espíritu los anhela celosamente? El Espíritu de Dios te desea con pasión. Dios tiene hambre de nosotros. Es necesario saciar el hambre de Cristo, el hambre que Él tiene de nosotros, para ser nosotros saciados con lo que Él tiene para darnos. Por eso Él le dice, ya voy a ir terminando porque si no se van a enfriar los fideos. Vuelvo al versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, conflictos raciales y políticos de la época que había entre ellos, que venían de la época del hijo de Salomón, así que imagínense. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. En este texto, en este versículo, está la clave de lo que puede ser la transformación de su vida. Jesús le habla de cosas espirituales, y ella le responde, ella le habla de cosas materiales. Jesús le habla de la profundidad de la vida, y cuando ella se siente confrontada, los versículos que siguen, que ya no voy a leer, ella le habla de teología. Todo el tiempo cuando somos confrontados con Dios, empezamos a esquivar el bulto, y empezamos a buscar otra cosa, queremos ir por otro lado. Dios te empieza a dar tu corazón, y vos empezás, ay, pero ¿qué significa en hebreo la palabra tal y tal? ¿Y pero por qué el hermano ora con pantalón? No, estamos tremendo. ¿Por qué? Bueno, ya que dije pantalón, ¿por qué la hermana está en el altar con pantalón? ¿Por qué el hermano no tiene corbata? ¿Por qué por qué usa un celular para predicar y no la Biblia? Se detienen en cosas, ¿me permite una palabrita? Estúpidas. Se detiene en lo que no edifica, en lo que no prospera. Ay, pero ¿por qué está pintada? Ay, ¿por qué tiene el pelo así? Ay, ¿por qué usa la ropa así? ¿Por qué tiene una calza? ¿Por qué la pollera? ¿Por qué el pantalón? Pero bien, déjese embromar. Eso hacemos con el Señor. Cuando Él empieza a confrontarla, ella le dice,
Nuestros padres dicen que en este monte se debe adorar, pero los judíos dicen que en Jerusalén. ¿Dónde hay que adorar? Y Jesús, que me encanta. Jesús estaría en esta época, en carne, ¿le metería un sopapo a todos los políticos juntos? Me encantaría ver un debate de Jesucristo con los políticos. Los deja seco ahí de una. Y solamente hablando, no estoy diciendo demostrando poder, ¿eh? No digo manifestación de poder. Solamente hablando. Los deja seco ahí. Porque ella empieza con toda su cuestión y Jesús la saca del tema. Digo, la hora viene y ahora es que van a adorar en espíritu y verdad. Ni en este monte, ni en Jerusalén. Ustedes ni saben lo que hacen. Hay que adorar desde el corazón. Vuelvo al versículo 10. Si conocieras el don de Dios. Tenemos que saber qué es lo que Dios tiene con nosotros. Tenemos que entender qué es lo que Dios es capaz de hacer. Tenemos que procurar conocer a Dios, entrar en intimidad con Dios, ser transformados, dejar de ser gusano, levantar alas, empezar a ser mariposa para recibir la bendición que Dios tiene para nosotros. Dice, si conocieras el don de Dios. ¿Cuál es el don de Dios? Chao. ¿Qué don tiene Dios? Y Dios tiene don de lenguas. ¿Qué don tiene Dios? Y tiene don de servicio. Tiene todos. ¿Sabes qué quiere decir? Si conocieras el don de Dios. Don significa dar. Por eso los dones es lo que Dios dio. Por eso se le dice don, porque es lo que Dios dio. No es don Pepito, don José, es un don lo que Dios da. Cuando está diciendo si conocieras el don de Dios, está diciendo si fueras capaz de entender lo que Dios tiene para darte. Si fueras capaz de entender lo que Dios tiene para darte, dejarías de estar llorando, pidiendo un poco de agua fresca, le pedirías a Él que Él te dé, y Él te daría agua de vida, y la otra que sigue todavía pensando en cualquiera, y dice, ay, dame esa agua, así no tengo que venir más con este calor a tomar agua, a buscar agua acá, que es el mediodía. No, vieja, no. Agua de vida. Agua que transforme, agua que corre como el agua de un arroyo que corre sin cesar, agua viva, agua permanente que no se estanca, agua que no tiene suciedad, agua que no acumula basura a los rincones, agua limpia, que es el espíritu que está en tu interior, y tu vida sería transformada y tu vida sería cambiada. Es necesario que en este tiempo, donde nos preparamos para una manifestación de Dios en bendición sobre tu vida y tu casa, donde hay una transformación sobre tu negocio, tu trabajo, tu sueldo, tus ingresos, sobre tu familia, donde Dios te empieza a preparar para ser luz, para ser farol. Este año va a tener cara de farol, mire, para alumbrar al resto, a los que los demás lo empiecen a mirar, para hacer nosotros señal a los otros que andan preocupados. La gente está angustiada, está preocupada. Los políticos son una manga de sinvergüenzas de los dos lados. Y mire que me relaciono con muchos de ellos. De los dos lados. Estoy conversando con unos cuantos por un trabajo, unos cuantos de un mismo partido. Escucha esto, Marina. 2 concejales de un mismo partido con los cuales estoy conversando porque estamos haciendo un trabajo en conjunto que tiene que ver con asistencia social y nos van a proveer los medios para poder asistir a los lugares donde vamos a hacer evangelismo. Dios está en medio de eso, Dios está en ese propósito. Estoy conversando con un concejal de partido tal y con otro concejal del partido tal. Este concejal me está trayendo, que ayer le regalaron a los jóvenes de la iglesia material deportivo, están trayendo actividades para lo que nos vamos a hacer. Este otro concejal me está abriendo las puertas para los lugares que vamos a ir. Los dos del mismo partido. Este me habla mal de aquel me habla mal de este. Déjense bromar, viejo. Y ayer encaré al que está por encima de los dos. Digo, escuchame una cosa. ¿Qué es esto? Y vos sabés lo que es la política. Sí, pero yo con esto no quiero nada, no tengo nada que ver. Yo no quiero estar metido en esto. Yo no estoy en esta bajeza. Esto es cosa vieja, esto es politiquería barata, eso es la antigua política. Yo no estoy en esto. Así que hace algo. ¿Y qué querés que haga? Que me meta, que tome partido, me dice el tipo. Digo, no, que les digas, así no se hace. Entonces los políticos no son los que le van a dar la salida. La gente está desahuciada, desesperada, se siente frustrada, está cansada, porque ¿en quién va a confiar? ¿Saben en quién va a confiar? En Dios. Pero cuando usted le muestre que Dios es real, cuando le muestre con su vida que Dios transforma, cuando le muestre una vida transformada como testimonio,
Cuando le muestra una casa, una familia bendecida, sin problemas, no, va a tener problemas. Pero firme y superando en medio de los problemas, parándose firme en medio de las circunstancias, teniendo esperanza, teniendo convicción, teniendo firmeza, Dios va a transformar la sociedad a través de cada uno de ustedes. En el lugar donde usted esté, ahí Dios lo planta como una lámpara, como una luz, como una LED, ¿vio? Ahora se usa el LED, bueno, como una lámpara LED que alumbra más lejos y consume menos. Ahí tenemos una por allá, una por acá, vamos a ir cambiando todas esas. Así Dios va a transformar la sociedad alrededor, por medio de su vida. Termina esta historia cuando él le dice, empieza a decirle, pues yo te daría agua de vida, y ella con toda la conversación, después va, le habla del marido, que no, que sí, que no, que cuántos maridos, versículo 26, 25, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, cuando él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo, para que usted tenga revelación de Cristo, para que él se revele a su vida, para que él se ponga delante suyo, para que transforme sus caminos. Usted tiene que conocer el don de Dios y ser capaz de entender lo que Dios puede hacer. Tiene que dejar de discutir con cuestiones secundarias, tiene que dejar de discutir lo superficial, no tiene que hacer caso a los conflictos, tiene que ir a profundizar en lo que Dios quiere hacer. Tiene que despreocuparse de cómo es que hace Dios las cosas y tiene que ver a ver qué es lo que Dios quiere hacer con su vida. Tiene que convertirse en un adorador. Tiene que estar firme en medio de las aflicciones, de los conflictos. Tiene que dejar de lado esos conflictos y adorar a Dios. Y su vida va a ser bendecida. Póngase en pie, por favor. Te damos gracias, Señor. Toda la gloria es para vos. Iglesia de Restauración, Avenida San Martín 2324, Florencio Varela. Los esperamos los miércoles a las 20 horas, sábados 19:30 y los domingos, reunión de jóvenes a las 18 horas. Vení a encontrarte con tus sueños.